Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este rosario por todas las personas enfermas físicamente. Hay muchas personas, especialmente por Cristian Aquino, pero también con varias personas que hoy han llamado a la oficina, que están bastante gravemente enfermas de cáncer, entre ellas el cardenal de Cuba. Está entre la vida y la muerte porque el cáncer en el páncreas. Así que vamos a pedirle que a todas estas personas que oremos por ellas, porque ese es el famoso cangrejo que cuando uno menos le espera dice: aquí estoy, y no suelta hasta que no mata. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En
la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia,
Madre de piedad y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte
de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras Ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocernos pecadores delante de Dios y vamos a implorar de Él su perdón y su misericordia. Señor, por las veces que te hemos ofendido y nos hemos olvidado de ti, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces en que hemos sido indiferentes ante el sufrimiento de todos aquellos que nos rodean, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos dejado de confundirnos con todo lo que hay alrededor nuestro y nos hemos ido hacia ti, que eres camino, verdad y vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu admirable providencia fortaleciste a tu iglesia con el testimonio de los santos mártires Agustín y sus compañeros, te pedimos que tu pueblo, fiel a la misión que le encomendaste, pueda vivir en libertad y dar testimonio de la verdad ante el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía a Jacob, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: suéltame, que llega la aurora. Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob a su vez preguntó: dime tu nombre. Respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba Penuel, salía el sol y él iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor.
emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud. Aunque sonrees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación vengo en tu presencia, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado, mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Hoy, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, martes. El orden de los factores no altera el producto. Las lecturas son las de hoy, o sea, hoy son las de martes. Y podríamos estar aquí porque hay varias cosas encontradas. No significa que tropiezan unas con otras, pero sí encontradas. La primera que estamos celebrando, como ya les dije, el martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, pero coincide en el calendario litúrgico con una fiesta, una celebración, no es una fiesta, una celebración, un recordatorio de unos mártires chinos que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II, que hasta ahora ha sido el Papa que más personas ha canonizado. Creo que fueron más de 500, una cosa increíble.
Y el Papa tomó el cuidado de extender todo este proceso, que es el proceso de canonización, e incluir a mucha gente laica, hombres, mujeres, casados, solteros, niños, jóvenes, porque hasta el Papa Juan Pablo II, bueno, Pablo VI lo comenzó. Pablo VI es el que abrió la puerta, pero el que la abrió totalmente fue Juan Pablo II. Hasta ese entonces, hasta el 1970, la mayoría de las canonizaciones tenían que ver con el clero, sacerdotes, monjas, religiosos. Y el Papa, claro, hubo un concilio que concientiza a la Iglesia que la Iglesia es más que los curas y las monjas. La Iglesia somos todos. Y eso trajo otra visión, trajo una visión de Iglesia. O sea, el Concilio Vaticano II es un concilio de Iglesia. Todos los demás concilios pues arreglaban errores, ponían una doctrina más clara, precisaban algunas cosas. El Concilio Vaticano II es un concilio que en vez de mirar hacia afuera, mira hacia adentro y trata de traer a la Iglesia a su propia veracidad, a su propia identidad. Y por eso, al mirar hacia adentro, se da cuenta que la Iglesia somos todos. Y eso toca todas las esferas, entre ellas este proceso. Y entonces comienza a dar una mirada al mundo entero y decirle, pero espérate un momento, aquí hay hombres y mujeres laicos que tienen un testimonio de vida que rebasa toda expectativa humana. Y ahí entran estos mártires que se llaman Agustín Sao Rong, es chino, son todos chinos, y sus compañeros mártires. Pero el Papa Juan Pablo II, que era un hombre bastante anticomunista, él aprovechó la disyuntura y aquí metió a toda la gente que ha muerto en China por la fe. China es un continente que ha logrado antes y ahora de mantenerse un poco velado del mundo entero. O sea, por muchos años, la China existía, la gente no sabía ni que estaba ahí. Con unos avances, con una cultura, con la ciudad prohibida. Y se lo debemos a un italiano, que por cierto, por ese italiano, por ir a la China, nosotros comemos espagueti. Porque el espagueti no es italiano, el espagueti es chino. ¿Sabían eso? Que ustedes cuando van a Panda, que ustedes saben, o hay arroz o fideos. ¿Y qué cosa es eso? Eso es chino. Si usted ve los fideos esos son espaguetis. Y fue que Marco Polo vivía en Venecia. Los venecianos siempre fueron gente, grandes mercaderes de toda la península itálica. Quizás Venecia era la más, eran gente muy abusada, ¿no? Tenían los famosos doges, y tenían la república, una república en aquel momento, una república más o menos a su manera, pero era el famoso doge con todo un séquito, queríamos como un consejo, y eran tremendos mercaderes y sobre todo grandes navegantes. Y ellos empiezan a darse cuenta de que tiene que haber, ellos empiezan a buscar una ruta alterna, porque la ruta a los países árabes había sido tronchada por los musulmanes. Se buscan otra ruta que existe hasta el día de hoy, que le llaman la ruta de la seda, y llegan a la China, cuando está el Gran Khan, el famoso Gran Khan, y esta gente cuando llegan allí, ¿con qué se encuentran? Con la única cosa que usted cuando está fuera de la tierra puede ver: la muralla china. La única cosa, cuando usted está en otro planeta, por ejemplo, la gente estaba en la luna, cuando miró a la tierra, lo único que usted puede detectar es la muralla china. ¿Sabían eso? Bueno, si no han aprendido algo, a lo mejor no aprenden nada del Evangelio, pero aprenden que la muralla china existe. Es una obra de ingeniería, más que nada. Yo estuve en la China y es impresionante. No es cualquier muralla, es una muralla que puede pasar un camión para allá y para acá. O sea, que no es un murito, no es el murito de la fortaleza, no, es una muralla, una cosa impresionante.
Y lo hicieron por eso voy, para que nadie pudiera entrar. Y por años y por siglos estuvieron ahí, tenían su cultura y su cosa. Llegan este grupo de gente que era el padre de Marco Polo con su tío y Marco. Marco era jovencito. Y llegan a una corte muy sofisticada, pero muy cruel. Ahí cualquiera perdía la cabeza. Y los padres, el papá y el tío, hacen algo muy cruel. Porque ellos, en cierto modo, los tratan como intrusos. Entonces dicen, nosotros venimos aquí para hacer nada malo, porque querían que eran espías. Y entonces venimos aquí porque queremos hacer negocio con ustedes. Y entonces, para salvarle la vida, que no saben lo que hacen, le dicen al papá y al tío, bueno, ustedes se pueden ir, pero su hijo se tiene que quedar. Lo que pareció un castigo fue una gran bendición para él y para el mundo, porque él va a estar ahí, va a aprender lo que en aquel momento era cantonés, lo que es cantonés hoy, va a asimilar la cultura, va a descubrir la pólvora, va a descubrir medicina, va a descubrir una cantidad de cosas que en Europa ni pasaba por aquí. Va a descubrir que hay que bañarse todos los días, porque era una cultura donde la limpieza es muy importante. Y todo esto él lo va a ir escribiendo y regresa y va a poner entonces a unir a Europa con el Oriente. Después de todo lo demás, pues esto no es una clase de historia, pero para que entienda. Y entonces ya empieza un intercambio. ¿Y qué es lo que viene próximamente? Los misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? ¿Qué orden religiosa? Los jesuitas. Uno de ellos va a empezar a conquistar, prácticamente se muere mirando hacia la China, que es San Francisco Javier, el patrono, junto con Santa Teresita de las Misiones. Y van a entrar, pero va a ser muy duro porque la cultura china es muy fuerte. Pero van a entrar y van a convertir la China. En un momento dado, es que a mí me da pena que ustedes no sepan, claro, ustedes no tienen por qué, ustedes no fueron al seminario y no fueron a un buen seminario, hay seminarios que tampoco es que te den muchas de estas cosas, pero en un momento dado prácticamente el mundo entero estaba cristianizado. Nosotros hemos perdido, pero por ejemplo todo el Medio Oriente era cristiano. Por eso las cartas de Pablo, al principio Roma no era nada, todo estaba en el Medio Oriente y todo el Oriente fue cristiano. Pero no voy a entrar ahora en los factores que hicieron que perdiéramos, nosotros hemos perdido y yo no sé a dónde vamos, yo no sé lo que va a pasar con nosotros los cristianos. Perdimos el Oriente, perdimos el Medio Oriente, hemos perdido Europa y nosotros estamos en baño de María. Esto tiene un precio, porque para que toda esa gente se convirtiera, ahí la gente dejó la vida, las atrocidades que les hicieron. Y hoy el Papa Juan Pablo lo que hizo fue que un día dijo, yo no solamente voy a honrar a Agustín Ron, sino y sus compañeros. Agustín Ron era oficial de la corte del emperador chino. Y a los cristianos el cristiano era católico, en aquel momento no había cristianos católicos, todo el mundo era católico, y vieron las barbaridades que él hacía, porque si usted cree que los nazis, los chinos son muy crueles, las torturas que le hacían eran horribles. Y este hombre que presenció esas torturas, aquí viene la palabra clave, el testimonio de esta gente lo convierte. Lo convierte hasta el punto que se convierte al cristianismo, se bautiza, coge el nombre cristiano de Agustín por San Agustín y entonces pues, te convertiste, dejaste nuestra religión, ok, y entonces lo sacrifica. Y entonces el Papa Juan Pablo II juntó, por eso se llama
Agustín Ron, sus compañeros y mártires, obispos, sacerdotes, laicos, niños, jóvenes, todo lo define así. Cuando salgan en la televisión, en el televisor, en el plasma que está en la salida, van a verlo todo. Él lo que hizo fue, vamos a honrar a toda esta gente. Pero los chinos hasta el día de hoy tú ves un chino y tú te ay, que son tan chiquititos, tan blanquitos. Yo le tengo más miedo a los chinos que a la mafia colombiana, porque son tremendos, porque y la sutileza para la tortura. Fíjate que cuando alguien te quiere decir, eso es la tortura china. Es una exquisitez para hacer sufrir a una persona. Hay una tortura que es que te van quitando toda la piel y tú estás vivo. Una cosa, y todo esto lo hicieron ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pero nadie sabe de esto, porque todo el mundo cuando sabe de los chinos se piensa en cartera. ¿Entiendes? En zapatos, cosas. Y detrás de todo esto, y cuidado, que el dragón está ahí, lo que en este momento está dormido. But be careful, don't wake up the dragon. Ahí se los dejo. Y también hoy estamos uniéndonos a nuestros hermanos colombianos que están celebrando su fiesta patronal. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Así que tenemos a los chinos por un lado, tenemos a los colombianos por otro y tenemos un evangelio que es una exquisitez. Y yo solamente quisiera, porque yo creo que aquí los podemos unir a todos en una palabra: compasión. En el evangelio de hoy vemos, hay varias cosas, está lo del endemoniado, la cuestión, y aquí vemos como la gente tiene una respuesta frente a o sea, vemos a Cristo compadeciéndose de un mudo que está atado, un demonio que tiene este hombre atado, lo tiene mudo, y se compadece de él y lo cura, lo sana. Y en vez de alegrarse los fariseos, líderes religiosos de su tiempo, por lo que él hizo, no, lo que hacen es criticar. Y aquí me llevo a esto que quisiera, el mensaje que quiero compartir con ustedes, que sea los mártires chinos, o sea la patrona de Colombia, que es un país que ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Colombia ha tenido una herida tan fuerte que va a necesitar muchos años. Ustedes pidan mucho por Puerto Rico. De todo lo peor que a un país le puede suceder, y hay muchos países cayendo en esto, es tener una guerra civil. Cuando usted tiene un enemigo, cuando tú, Eliseo, tienes un enemigo fuera, todo el mundo se une contra el enemigo. Pero ¿qué tú haces cuando el enemigo es tu hermano, es tu tío y es tu primo? Esto es lo peor que le puede... Todavía hoy España está dividida. Ese odio de Podemos, de todo esta... Usted tiene que estar en España. Es una cosa, todavía no se han recuperado. Quizás materialmente, progresivamente, industrialmente, España esté al nivel de cualquier país de Europa. Pero todavía hay un odio, una cosa. Miren cómo estamos, que ahora quieren pasar una legislación. El general Franco, conocido como el generalísimo, está enterrado en el Valle de los Caídos. Lo quieren desenterrar y llevárselo a una tumba de familia. Y dice, pero dejen a este hombre. No. ¿Cuántos años ha pasado? Estos fueron los años 40. Estamos en el 2019 y todavía quieren pasar legislación. ¿Pero qué? Ven, la herida no está cerrada. Y Franco no es austriaco, Franco no es chino, Franco es español, pero es ese odio, esa cosa. Y eso existe en Chile, eso existe en Argentina, las famosas damas de negro, eso existe en Cuba, eso existe en Nicaragua, eso existe ahora en Venezuela. Ahí hay hermanos contra hermanos. Dios nos libre. Dios nos libre, porque de eso yo no creo, y lo digo porque hace poco, ustedes saben que hicieron unos diálogos de paz,
que eso fue una mofa, porque el presidente Santos quería que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Y la forzó la paz. La paz forzada no es paz. Y llevó a cabo un referéndum que la gente, los famosos diálogos de paz. El referéndum dijo que no, pero él lo impuso. Y le dieron el Premio Nobel de la Paz, que no es solamente una estatuilla, son $100,000 que te dan. No son 100,000, son 100,000 euros. ¿Y qué pasa? Los diálogos de paz llegaron a unas conclusiones que toda esta gente que acabó, que mató, que hizo barbaridades, pues de pronto aquí no ha pasado nada, y no solamente eso, sino que algunos han pasado a ser parte del Congreso de Colombia. Y estaba mirando, pues yo miro mucho las noticias de Radio y Televisión Caracol, una muchacha que es senadora, por cierto, una colombiana preciosa, dijo ella, me gustó mucho porque le dijo, señor presidente, presidente del Senado, ¿no? Y le digo esto para que ustedes vean que esto no es fácil. Esto no es fácil. Digo, mire, señor presidente, yo he estado a favor de los diálogos de paz. Y yo me someto a la decisión que el pueblo de Colombia o gobierno colombiano haya tomado. Pero ese era el día que esta gente entraba a formar parte del Congreso, todos estos terroristas, guerrilleros terroristas. Dice, pero yo no puedo sentarme al lado de un hombre que mató a mi padre. Por lo tanto, señor presidente, con todo respeto, yo me retiro de la sala. Y se levantó y se fue. ¿Cómo usted hace? Porque ¿sabe por qué les digo esto, hermanito? Porque muchos de ustedes están un poquito alienados. Y es muy fácil, hay compasión. La palabra compasión es una palabra con mayúscula. Muy difícil de compadecerte de alguien que muchas veces nos da una bofetada. Y porque a veces uno oye estos evangelios, qué bonito. No, hermano, esto no es bonito. Esto no es bonito, esto no es fácil. O sea, compadecerse de una persona que te ha hecho daño. Levante la mano aquí que dice, sí, yo sé, ahí voy yo. No es fácil. No es fácil. Uno puede compadecerse de alguien pero no todo el mundo. Hay gente que merece compasión, pero es muy difícil de compadecerse de él. Lo que yo les hablaba de este fin de semana que estábamos en Madrid. Porque Jean tiene unos videos. Porque sí, lo que yo vi, pero allí en el paseo del Prado y en la Gran Vía se estaban llevando a cabo unos actos de blasfemia a Cristo, teniendo sexo con unas cochinadas en esa parada gay. Pero hay que tener compasión de esa gente. Cuando me están insultando mi fe, me están blasfemando a mi Señor. ¿Y cómo yo conjugo esa realidad con la compasión a este ser humano? Aterricen que esto fácil no es, porque yo hubiera cogido y le hubiera metido fuerte a todo el mundo ahí. No puedo. Porque ese es mi hermano. Y eso es una gracia que usted tiene que pedir igual que yo. Porque aquí todo el mundo es muy santo. No, hermano, deja que te pisen el callo a ver si tú tienes compasión de alguien. Y ese es el problema del cristianismo, que nos hemos alienado de una realidad. Esto hay que encarnarlo, señores. Y ahí donde está, ahí donde hay que preguntarle cómo tú le pones el cascabel al gato. Porque compadecerme de un niñito lindito, que es un huerfanito, aquí todo el mundo se une a la comparsa. Pero ¿cómo me compadezco del muchacho de 18 años, loco, que entró un día en el colegio elemental y mató a medio mundo, entre ellos a la nieta mía? Dígame, señor, usted que está ahí, ¿cómo usted se compadece de él? Y que todo el mundo dice, espérate, está ahí. Está ahí. Cuando era fulano, no, oye, chico, tienes que compadecerte de él. Pero cuando me tocó a mí, y ahí donde tenemos nosotros al maestro, que aún en la cruz
se compadeció de ellos porque les pidió el perdón y se los consiguió, porque ¿qué le iba a negar el Padre de los cielos a un hijo que le estaba dando la vida? Y por eso consigue el perdón para todos, buenos y malos, para Hitler, para todo el mundo. En el momento ese perdón hizo eco para la eternidad. Bueno, pues yo tengo que meterme en el corazón de Cristo, y ahí es donde está la cosa y se pone esto serio, señores. El cristianismo no es fácil, no es imposible, pero fácil no es. No es cuestión, José, de ir a predicar, es predicar que yo pueda ser como Él. Esa oración de José, de Enrique de Rivero, que poco se canta, Lidia Hernández, que poco se canta. Yo quiero ser como Él. ¿Y cómo es Él? Compasivo, lento a la ira y rico en clemencia. Esto es lo que es de hoy. Porque miren qué ironía, la gente de la que Él se compadece, porque están extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor, esta gente que va a pasar el Viernes Santo, esta es la gente que le va a decir que la gente que comió del pan y los peces es la que dijo. El cojo que curó, el ciego que curó. ¿Qué dijeron el Viernes Santo? Esto no es cualquier cosa. Entonces aquí donde está la gente, la prepotencia. Y es donde ustedes, hermanos, yo les digo esto, quizás un poco crudamente, porque es lo que nos ha llevado, por eso hemos perdido el mundo. Porque el mundo hoy, lo dijo la Madre Teresa, la Madre Teresa dijo aquella frase, dice, el mundo no quiere oír hablar más de Dios, señores, todo el mundo le ha hablado de Dios. El mundo quiere ver a Dios. ¿Y dónde lo va a ver? Nelly, ¿dónde lo va a ver? En ti, mamita, en ti, que tienes que sonreír y tienes que hablar. No puede usted entrar por esta iglesia como un pavo real. Y ahí es donde Ejején puso huevo. Por eso hemos perdido y seguimos perdiendo. Hemos perdido continente de gente. Yo les aseguro, pero mira, yo te he puesto $1,000 ahora en un billete, que el 90%, Jean, de la gente que estaba en la parada de Madrid son católicos bautizados de primera comunión. Seguro. ¿En qué parte de la vida nosotros perdimos a esta gente? Y voy a hacerles más cercano. Muchos de ustedes, sus hijos, no van ni a la iglesia. ¿Dónde, cuándo y cómo usted perdió ese niño para Dios? ¿Y tú nunca te has preguntado? Porque en algún momento, yo me acabo de leer por segunda vez, lo estoy examinando, ese documento del Papa Benedicto. Dios mío santo, qué hombre, qué privilegio de hombre. Y el documento lo divide en 3 partes. Y qué cosa más linda. Y mira lo que dice. La fe es una travesía. ¿Cómo fue? La fe es una travesía y la vida es una aventura para el cristiano. La fe es una aventura, no, la fe es una travesía y una aventura para el cristiano, sí. Es una travesía, hermano, aquí esto hay que caminarlo. Esto no es que yo creo, no, hermano. Se dice muy fácil con la boca, pero después hay que testimoniarlo con la vida. Y no se puede hacer excepción de personas. Tiene que llegar el momento. Ay, padre, pero eso es muy duro. Sí, pero es posible. Porque ustedes saben que una de las entidades que nosotros beneficiamos, a mí me dio mucha alegría porque parte de la entidad de PSB, por eso compre los boletos de PSB. Cuando usted compra algo para PSB, usted sabe que usted está haciendo el bien en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y mandamos, y quiero decirle que todo ese dinero ya está repartido. Y uno fue para una entidad en Mazatlán, México. Se llama Una Gotita de Agua en el Océano.
Y yo le doy gracias a Dios porque yo fui ahí a dar un retiro, yo fui a dar ahí una conferencia. Pero como la gente conmigo es muy gentil, a veces me llevan, y yo creo que yo soy Papa Francisco, vamos aquí, de una conferencia allá y vamos a ver las monjitas. Yo tuve reunión con monjitas viejitas. Yo me sentía como Papa Francisco porque vamos aquí, me tenían un itinerario a las 8 con las monjas y a nosotros cuando, pues lo que falta es el carrito ese donde se mete y voy para arriba, para el Papa móvil. Y me dice, padre, vamos a visitar un albergue. La palabra cuando me dijo al albergue, ¿a quién me sonó? A padre Fran. Ya dije, vamos para allá, vamos para allá. Entonces ya dejamos Mazatlán, que es un resort, hay mucha gente turística, bueno, muy bonito Mazatlán. Entonces vamos ya afuera, dejamos carreteras con asfalto, eran baches, íbamos como en un jeep. Y de pronto veo yo este muro blanco y cuando yo abrí aquella puerta, de una puerta así como metálica, me encuentro a este hombre, tendría como 50 y pico de años, en una silla de ruedas, sin dos piernas, eran dos mochitos, ya no tiene mucha cabeza, me dice, entonces, yo lo abracé porque están todos muy limpiecitos y todo, y aunque no lo hubiera estado. Y la muchacha que lo cuida me dijo, padre, lo que pasa es que el Señor está esperando que lo venga a ver su mamá. Y su mamá está muerta hace muchos años. Y ahí empieza aquello. Yo empiezo a ver gente. ¿Y saben qué cosa es ese lugar? Ese lugar es un lugar donde está la gente, oigan esto, donde están los deambulantes, que en el mundo de los deambulantes no quieren. O sea, que los deambulantes excluyen también gente, o sea, que estos deambulantes de primera, esta gente son los deambulantes como le falta un pie, pero no, tú no puedes estar aquí, vete. Entonces, oigan ahora, unos laicos, no fueron unos curas ni un obispo, pero fueron unos laicos, gente como ustedes, que empezaron a recoger esta gente. Fíjense cómo es, porque los hospitales no lo querían en las emergencias. A veces encontraban esta gente chorreando sangre en la calle, lo recogían. No lo queremos aquí, no lo queremos aquí. Porque están chorreando sangre, no sabemos si están despertados. Entonces ellos, unos laicos, José, un laico, cogieron, hicieron esta entidad. Y empezaron a comprar un terreno, entonces le dieron otro pedazo y han hecho esto. Y es que ustedes no saben quién atiende eso. No son deambulantes, eran gente del narcotráfico mexicano, heavy, que entonces los cogieron presos y hubo un arreglo para que salieran en vez de la cárcel, fueran para una entidad, que son los hermanitos de la caridad, la rama masculina de la Madre Teresa. Los desintoxicaron, los integraron, y esa gente en regreso, en agradecimiento a Dios por lo que a ellos les pasó, que terminaron muertos en las calles de México, ahora para pagarle a Dios lo que hizo, es que ellos se ocupa de esta gente. ¿Cómo se llama eso? Empieza con C. Compasión. Hay cosas muy lindas pasando en el mundo. Pero lo que pasa es que no son todos los que están, ni están todos los que son. Aquí va a haber una sorpresa, porque muchos de los que estamos sentados en las iglesias no vamos a pasar a ningún lado. Y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una religión muy acomodada. ¿Dónde está la compasión entre nosotros? Cuando nosotros hablamos a los unos de los otros, somos envidiosos en nosotros mismos. Que en vez de alegrarme porque, mira, Migdalia tiene un ministerio, ¿por qué no me lo dieron a mí? Porque quizás tú nunca estás disponible cuando te piden algo. Chismoso. Si no hay compasión en lo más básico, ¿cómo la gente que entra por ahí va a creer en Dios, señores?
Y yo les digo una cosa, cuando yo estuve allí, bueno, fíjate cómo fue que yo les dije, yo no había consultado con la Junta ni con nadie, en la próxima obra hay un pedacito para ustedes. Y de esa obra de FIDRE se mandaron $5,000 para allá. ¿Qué menos? Ay, Padre, qué bueno usted. Bueno, no bueno Dios, lo menos, porque si a mí Dios me presentó esa realidad, no es para que yo diga, ay, yo voy a rezar por usted, a Dios rogando y con el mazo dando, papo. Y si yo puedo, yo lo hago. ¿De quién usted se compadece? ¿Quién es mejor porque usted existe? ¿Quién come porque usted tiene un plato que comparte? Y this is a wake up call. Y a mí esto me da, porque todo el mundo quiere predicar, pero hermano, no es predicar solamente, es predicar con la vida, con el testimonio, con la acción, con la mirada, con la compasión. Que más moscas se pescan con una gota de miel que con un barril de hiel. Y yo creo que si nosotros queremos volver a ganar gente, esto tiene que cambiar. Por eso el Papa Francisco, que a veces es muy controversial, dijo, oye, iglesia en salida, salgan de aquí, señores, que aquí todo el mundo es bueno. Pero pregunto yo, ¿bueno para qué? Tú que me estás mirando, ¿quién es mejor por ti? Pues gente aquí que es muy... ¿Y quién es mejor por eso? Cuando ni tus propios hijos vienen a la iglesia. ¿Qué nos vieron en nosotros, hermano? Algo pasó aquí se está yendo la luz porque ha habido un cortocircuito. Donde en tu vida hubo un cortocircuito que tú dejaste de ser ícono de Dios. La palabra ícono significa figura. Por eso los ortodoxos no tienen imágenes, tienen íconos. Pues ellos dicen que cada ícono es un reflejo de Dios. Nosotros somos íconos. ¿Dónde yo dejé de ser ícono? ¿Dónde yo dejé de ser testigo? La palabra mártir significa testigo. Y hoy Agustín Ron se convierte, imagínense que este hombre es oficial imperial del emperador de la China. Y este hombre se convierte, no porque le predicaron, este hombre se convierte porque ve cómo morían los cristianos. Y yo creo que hay que compadecerse de un mundo. Hermano, yo no sé si yo te doy la gracia porque él a veces me trae cosas, igual que Michael. Cuando tú me enseñaste a él, yo me llevé esa imagen. Yo decía, esto en España. Un escenario enorme, estaban haciendo la pasión, pero toda la pasión era toda pornográfica. Era una gigantesca blasfemia. ¿Estoy exagerando, Jim? Eso fue la semana pasada. Y usted no sabe si alguno de sus hijos o algún pariente estaba colado allí, porque había un montón de boricuas, muchísimos que estaban al lado. Estos son boricuas, pero boricuas de gay. ¿Y qué puedo hacer? Decir, mira cómo están estos maricas acabando con el mundo. Yo puedo decir eso y hacer así. Tania, yo me distancio. O puedo decir, Dios mío, ten misericordia de estos muchachos. Son muchachos. Yo creo que más viejos tendrán en los 30. Había algún viejoco por ahí, pero a veces se colaba y buscaba algo también. Me imagino, todo el mundo tiene derecho, así que... Pero la mayoría eran de 30 y pico de años, 20 y pico de años, muchachos preciosos, que alguna muchacha por un día de fiesta. Y yo les digo a ustedes, se lo repito hoy. Bueno, Nilda, tú lo viste, yo estoy exagerando, Nilda. Y yo les digo, yo sentí una compasión, la palabra de una ternura, digo, pobrecito, pobrecito. Por eso... yo le sonreía, buenos días, bueno.
como cuando fui al albergue en Mazatlán. Y yo dije, Señor, ayúdame a verlos con tus ojos, no con los ojos del mundo que hace excepción de personas. Un mundo que puede pasar por al lado de la gente y no verla. Nosotros a veces pasamos por al lado de gente que está en carne viva y no la vemos, porque estamos hablando por el celular. Ayer me estaba diciendo, hoy hubo un accidente aquí, creo que en el Escorial, no sé dónde, de una muchacha que vino, como estaba normal, no me estaba mirando, entonces y le pasó un carro por encima. Una señora que era mayor, pero todo el mundo con la pobre señora. Pero está normal, no sabe por dónde va. No, porque ella venía. Y la pobre mujer, niña, por amor de Dios, ¿tú no ves que hay un carro saliendo? No. Miramos pero no vemos. O vemos pero no miramos. Y eso aplíquelo a la fe. No tiene que salir, Señor, de su familia. Yo me apuesto lo que tengo, que en tu familia hay alguien que está padeciendo y tú no lo ves. Puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelito. Esos pobres viejos los tenemos ahí, que están muriéndose en vida y nadie los ve. Un hijo. ¿Cómo es posible que una madre venga y me diga, padre, yo estoy destruida porque el otro día la policía me trajo a mi hijo y que lo cogieron fumando marihuana? Y digo, mamá, ¿y tú no sabías que tu hijo fumaba marihuana? No, yo nunca. Digo, claro, porque como tú siempre estás en tu mundo, tú no, porque, oye, a mí mi mamá me olía. A mí mi mamá me olía. Porque una madre hasta huele como los perros a su propio hijo. Pero como la mamá está con las... hostia, el pelo, la porquería, pues claro, no ve a sus hijos. Porque mi mamá, después yo me enteré, en el cuarto de Alina, en el cuarto mío, se metía en las gavetas y tenía, era, mira, la criminal perfecta, porque todo lo dejaba en su lugar. ¿Cómo mi hijo me va a decir, ¿y con qué permiso te metes en el cuarto? Con el permiso que me da, que pago la casa donde tú vives. Porque a tiempo, el delincuente se vuelve santo. A tiempo. Cuando encontraste el condón, cuando encontraste la bolsita, cuando encontraste la marihuana. Pero tienes que ver la realidad de tu hijo. ¿Y cómo es posible que tú no sabías que tu hija estaba teniendo sexo con su novio? Pero tú no sabías cómo salía. Lo tenemos en nuestras propias casas. Porque no hay compasión. Criando esos muchachos que no tienen, son mamitos. Mamá, ¿ok? Todos. Por eso es un problema, porque no hay hombres. Y las madres con una bobería con los hijos. Estás acabando con un hijo que no va a tener carácter, hija. La cadenita. Le compré a mi hijo una cadenita. Lo que pasa por ahí después es un chulito. Vamos a ver si después puede mantener una mujer y tener unos hijos. Que afeitándose las piernas y sacándose las cejas, no creo yo que usted pueda levantar una familia. Esto es compasión. Porque si yo me compadezco de mis hijos, yo los dejo listos para que le metan mano a la vida el día que yo no estoy. Usted tiene compasión. Aquí hay mucha tela para cortar. No es solamente que yo vea, venga acá, una monedita. No, ni un plan. Es mucho más. Es buscar. Y con esto termino. Porque tengo compasión de ti, Migdalia. Yo voy a buscar que porque yo existo, tu vida sea mejor. Amén. Hermanos, vamos ahora a levantar al Señor nuestras peticiones y sobre todo vamos a pedirle a Dios el don de la compasión, que podamos ver la vida, las personas, la naturaleza, todo lo que nos rodea
como Él lo ve. Y por tanto imploremos, hermanos, el poder de Dios para que visite al mundo con su bondad y escuche las oraciones que en nombre de todo el mundo le dirigimos. Digamos pues, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia asuma el reto de la nueva evangelización, transforme sus estructuras según cada cultura, vigorice su fe y sea signo vivo de la presencia de Dios en medio de un mundo que ha dejado de conocer a Dios. Oremos al Señor. Para que los cristianos descubramos que la indiferencia ante el sufrimiento y la miseria de los pobres, oigan esto, nos hace cómplices de la injusticia y víctimas de la sociedad consumista y secularizada. Oremos al Señor. Para que se frene el empobrecimiento de los países del tercer mundo, el deterioro ecológico y el hambre, y para que los gobernantes pongan en marcha programas de solidaridad y justicia, oremos al Señor. Para que Cristo, el ungido del Padre, configure con Él a los que ha llamado para ser sus discípulos y atraiga nuevamente así a los que han abandonado su fe o el ministerio. Oremos al Señor. Para que los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo, su vivienda y su hogar, y se ven abocados a vivir en la miseria y el abandono, encuentren ayuda en sus hermanos y solución a sus problemas, oremos al Señor. Para que fieles a nuestro bautismo, seamos constructores de la civilización del amor y testigos del Evangelio, compasivos y misericordiosos como el Padre, oremos al Señor. Oremos por la salud de Carmen Rosado de Miró, por nuestro hermano Cristian Aquino, Delia Bermúdez, Rosa Ponte, Jorge Llanos, Idalis, Díaz Paz, Susi Rivera, Mildred Ortiz Nieves, Ruth Ramírez, Holly Chen y Gil Rondón. Gil Rondón es un muchacho que empezó con nosotros en Damasco hace más de 30 años. De hecho, en una escenografía, hace más de 25 años, cuando nosotros hacíamos la escenografía aquí, se llevó 2 dedos con la cortadora. Nunca le mandó ni nada de eso. Pero él siempre ha tenido muchos problemas y hoy ya decidieron que hay que cortarle la pierna. Se ha abandonado mucho y querían salvársela, pero ahora cuando estuvimos en Fiddler, yo dije, pero Gil, ¿qué te pasa, amigo? Que porque tenía problemas con la diabetes y tenía la pierna como el color de tu pantalón. Se dejó un hombre solo, pobrecito, y ya hoy le dijeron que creo que mañana le cortan la pierna. Pobrecito. Muchacho muy bueno, siempre es un gordote grande, pero y como está solito y nadie es un gordo y no es bonito, nadie le hace caso. Y ahí se quedó, un hombre que nunca le ha dicho que no a nadie, un hombre de Dios. Así que vamos a pedir por él y por tantas personas que verdaderamente están muy solas, vecinos que tienen a alguien al lado y no saben que están ahí. Por una intención especial de las familias Liliana Riera y las familias Ingrid, Carmen y Julie Villanova, y en acción de gracias por los 25 años de vida matrimonial de nuestros muy queridos José Gómez y Nelly Vázquez, que calladitos se lo tenían. No está el bizcocho, no hay cosa, no hay nada que comer. Que Dios me los bendiga y me los guarde en su amor y en su corazón. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Efraín Vázquez Galán, Fernando Cañedo Cuesta, Adriana Urbáez Vargas, Lidia Irimia, Gloria Artavia, José Luis Franco,
Alberto Riera y Sebastián Dávila, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tuyas todas y cada una de estas peticiones que te hemos presentado con un corazón confiado en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Padre Santo, acepta los dones que te presentamos en la conmemoración de tus santos mártires y concédenos la gracia de permanecer fieles en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires San Agustín, sus compañeros, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad humana podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora acuérdate de nuestros hermanos, de Efraín, de Fernando, de Adriana, de Lidia, de José Luis, nuestro querido José Luis, de Alberto y de Sebastián, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, muy especialmente de todas las personas que han muerto y siguen muriendo por testimoniar su fe. Lo hacen diariamente en muchos rincones, con el sudor de su frente, con su silencio, con su perdón, otros con su sangre, especialmente los que han dado la vida y siguen dándola en el Medio Oriente y en otros lugares del mundo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ahora te pedimos que tengas misericordia de todos los misioneros en tierras difíciles, especialmente los misioneros en las grandes ciudades, donde la gente ha perdido todo conocimiento de Dios. También te pedimos por Colombia, que hoy celebra su fiesta patronal, para que sanes heridas, para que reconcilies a este pueblo. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, a la que hoy honramos con el dulce y bello nombre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, San Agustín Ruán y sus compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. Nelly y José, por favor. Amén. Para aquellos hermanos que no pueden hacer la comunión sacramentalmente, haremos la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que en los santos mártires manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a pedirle ahora a Nelly y a José que vengan para darle una bendición. Hoy son 25 años, son 25 años de vida sacramental, hay que renovar los patrimonios todos los días. Por eso son las iniciativas estas como el escape, son tan importantes. Entre las cosas que quizá la gente hoy no vea es la importancia que tiene el matrimonio sacramento. O sea, no le digo que lo voy a dárselo porque es un poquito profundo, estaba hecho para el clero, no estaba hecho para los laicos. Pero este documento que pasó, que acaba, lo iba a sacar en Semana Santa, pero el pobre hombre se lo sacaron y lo publicaron, o sea que lo filtraron. Pero el Papa Benedicto XVI fue un regalo a la iglesia que la gente no lo vio. Pues como la gente siempre está con la bobada, ay, que si no era como Juan Pablo II, nadie es igual a nadie. Nadie es igual a nadie. Y fíjense que son tres papas totalmente diferentes. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco no se parecen en nada. Nada. Esa es la riqueza de la iglesia. Si no, esto sería aburridísimo si todo el mundo fuera igual. Pero yo creo que, claro, Francisco tiene su charm porque es tan pueblerino. Y Juan Pablo II era un polagazo, era un actor, un hombre. Y el pobre está en jamón del sándwich. Pero de los tres, los deja los dos así, hombre brillante. Y en este artículo, hablando del problema sexual y toda esta cosa que ha pasado en la iglesia, yo mira que me he leído cosas pero que es un análisis, pero profundo. Y es un hombre y hablo de esto por los matrimonios, porque yo sé lo que he dicho a ustedes y alguna gente no hace caso. Pero yo no sé hasta qué punto ustedes entienden que ustedes están bajo la mirilla del diablo. Ahí empezó todo. Para entender lo que estamos hoy, tiene que entender cuando alguien introdujo la palabra divorcio. Ahí empezó.
Ahí empezó. Porque quiere porque ustedes sepan que la iglesia tenía en su orden canónico la separación en casos graves. O sea, que nunca nosotros hemos sido indolentes hacia el sufrimiento de la pareja. Y había un momento en que había la separación, pero nunca el divorcio. Y ahí empezó ya, poquito a poco. Esto fue como una grieta. Y un día se te cayó el techo encima. Y miren dónde estamos hoy. En Colombia, la fiesta, ahora hay un matrimonio entre 3 hombres. 3 hombres casados, porque 2 no son suficientes. En Canadá se puede uno casar con un animal. Hay una ceremonia, yo me puedo casar con mi perra. Ustedes viven en otro mundo, tienen que leer y estar al día. Y esto son cosas legales. Hay un ministro. O sea, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque ustedes no se dan cuenta que un día en las mazmorras del infierno a Satanás se le ocurrió algo brillante. Es brillante, no jueguen con él. ¿Cómo podemos destruir la obra de Dios? Destruye el matrimonio. Lo que Dios hizo tan perfecto que tengo que tomarme un tiempo, que ni el pecado original lo destruyó todo. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación se rompió, toda. Ustedes empezaron a parir con dolor, no nos moríamos, empezamos a morirnos, con el sudor de la frente teníamos que ganar. Fíjense, todo, la serpiente se arrastraba, todo quedó quebrado, menos una cosa, que fue lo único que no se rompió. La unión del hombre, eso no se rompió, se quedó igual. Y del paraíso los votaron, pero los votaron a los 2. No votaron a uno solo. La otra paz, que cuando Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre, dice esto hay que borrarlo y empezarlo de nuevo. Y metió un diluvio que aquí no quedó nadie con cabeza. ¿Qué fue lo único que no se destruyó? El matrimonio. A la arca entraron Noé y su mujer. No lo destruyó todo menos el matrimonio. No se dan cuenta de cómo Dios, porque Él sabe que parte de su creación parte de ahí. Pero hay alguien que dice, sí, ya yo sé por dónde le entra el agua coco aquí. Pues si eso es lo que Él tiene aquí, yo se lo voy a destruir. Y yo les pregunto a los que están aquí, ¿qué cosa queda del matrimonio hoy? Viviendo juntos. Hoy 2 familias, una muy cerca de mí, bueno, las 2 personas. Ahora las parejas le han dado por no bautizar a los hijos. Pero la moda es, no, yo no quiero bautizar a mi hijo. Y yo le pregunto, what next? Y todo eso tiene que ver. Lo que pasa es que la gente aquí no se da cuenta. Esto no es sermón de cura, señores. Esto es sobrevivencia de la humanidad. Esto es sobrevivencia de la humanidad. Porque alguien quiere destruir una obra perfecta que es la obra de Dios. Esto no es cuento cura, ni esto para meterle miedo. Miren cómo está el mundo. Y yo no sé si ustedes lo vieron, pero aquí mi hermanito me dice, yo estuve en Madrid este fin de semana. 1 millón de personas. Y no es que estuvieran, dice, mira, esta es nuestra modalidad de sexualidad, no. Era, en inglés es debauchery, dicen en inglés. Debauchery es, en inglés, el caos, la orgía, la cosa. Bueno, tú viste eso, ¿sabes lo que? Se veía a Cristo teniendo sexo anal con María Magdalena. ¿A quién se le ocurre esto? Al diablo. Que es destruir. Y le digo esto, hermanito, porque 25 años tienen que estar muy unidos más que nunca, metidos en la iglesia. Tienen que ir a matrimonios Caná. Tienes que ir, José. Tú eres un hombre que puedes dar mucho.
no pueden estar solos. Ustedes solos están en peligro de muerte. Tú no estás seguro de él, ni tú de ella. Los conozco iguales y mejores que ustedes. Gente de iglesia, de cursillo, de todo. Te puedo dar nombres y apellidos. Fundadores de cursillo. ¿Sabes dónde están? Divorciado, se fue con una bimbo de esas por ahí, dejó a sus hijos, y esos fueron los que cuando se encontraron los dos, dice, fulano, ¿cómo está hace tiempo que no te veo? Fundadores del movimiento cursillo, de rollo de hacer llorar a la gente. Matrimonio con nieto. Pero se durmieron. Y él tenía una secretaria, ay jefe, esto y lo otro, y cuando viene la levantó. Y no es que se divorciaran, que este ya no cree ni en la madre que lo parió. Él se fue y van a perder la presión. Esto no está grabándose ya, eso ya no se está grabando. No, pues le voy a decir una palabra y no puede, porque la gente no entiende el contexto, pero le voy a decir como lo dijeron. Para que ustedes vean, fundadores del movimiento cursillo en Miami, Florida. Yo lo conozco, jamás. Y se encontraron,